Y es que, sabe usted, tan solo le quedan 3 días a los diputados al Congreso de la República para la aprobación del proyecto general de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015. El plazo vence el próximo domingo a medianoche. Solo 3 días quedan para que el Congreso apruebe el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el 2015. Uno de los trasfondos que están denunciando las bancadas es que el Ministerio de Finanzas aún no manda las modificaciones que las bancadas le sugirieron. Según Roberto Alejos, ellos aún no conocen cómo está la propuesta. El gobierno presentó un dictamen a través de la Comisión de Finanzas y a ese dictamen nosotros le hicimos observaciones. Fueron las famosas mesas técnicas donde cada partido presentó su asesor. Y ese dictamen debería de haber venido a regreso con los cambios que el gobierno está recomendando. Y eso es lo que no ha venido. No tenemos nosotros un dictamen final donde podamos observar realmente si hubo o no hubo reducción, de cuánto es la reducción, y el tema que a nosotros más nos interesa, que son las famosas normas presupuestarias. Sin embargo, el presidente del Congreso asegura que la sesión plenaria no inició porque la Comisión de Finanzas del Legislativo aún no tenía lista la propuesta que se le entregará a los jefes de bloque. Hemos estado en comunicación con la Comisión de Finanzas, que es donde están trabajando, y la información que se nos ha dado es que no estaban listos con el dictamen el día de hoy. De tal manera que si no hay dictamen para podamos discutir el presupuesto de la Nación, hemos convocado para el día de mañana a las 9 de la mañana, a efecto de que entonces se pueda discutir ya con un dictamen que venga de la Comisión de Finanzas y que los señores diputados puedan entrar al Pleno y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. El presidente del Congreso convocó a sesión plenaria para este viernes para que el organismo ejecutivo termine de armar la propuesta que se le entregará a los parlamentarios. Debate presupuesto es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes. Nos dice el licenciado Alejandro Penados, ¿cuáles serían las implicaciones si no se aprueba el presupuesto? Interesante la pregunta que nos hace el licenciado Penados y muy válida. Espero que el debate presupuesto haya madurado y no volvamos a lo de siempre, que no se aprueba y seguir con el presupuesto 2012, es lo que nos dice Vale un Humano. Alfredo, igual para seguir gastando en el canal que tienen los sueldos de sus asesores. Eduardo, con debate presupuesto en el Congreso nunca ha existido debate sobre ningún tema, lo que siempre hay son transacciones de poder, dinero, nos dice Jorge Fuentes. De una u otra forma lo van a aprobar, nadie puede impedirlo, el dinero manda y punto. Eso es lo que se viene planteando a través de las redes sociales. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Estuardo Zepeta. Buenas noches, Quique y Juan Carlos, y a todos los televidentes. Fría la noche, ¿verdad? Fría. Y supongo que el mismo frío han de estar pasando ahorita los diputados en la aprobación del presupuesto, ¿verdad? Frío por la intensidad de cuánto dinero están esperando, por dónde va el termómetro, de hasta qué punto alcanzan cierto nivel de temperatura en el cual puedan decir aprobamos el presupuesto. Creo que hay una pregunta fundamental ahí y empecemos con un esbozo de respuesta, no una respuesta. Bueno, hay varias respuestas aquí, pero me aventuro a expresar 2 o 3 respuestas. Primero, el problema que tenemos con todos los presupuestos anteriores es que en realidad es un mismo presupuesto que se ha estado llevando de año en año, ¿verdad? Y pues la normativa es, si llega a la medianoche del 31 el último día de noviembre y no se aprueba, entonces entramos al siguiente año, se queda para el siguiente año. El año fiscal sería 2015, en este caso el presupuesto del año anterior. Creo que el presupuesto de los años anteriores ya no es el presupuesto que originalmente era. Se le han abierto y se le han quebrado tantos candados y hay tantas opciones que creo que una de las mejores formas que se tiene ahorita, curiosamente, es discutir el que se tiene, la propuesta que se tiene, pero con las rebajas que se ha buscado, por ejemplo, por algunas bancadas. Encuentro por Guatemala, de hecho, propuso una disminución. Andaba por 5,000 millones por ahí. Otros han propuesto una rebaja. Eso es lo primero. Segundo,
Por el otro lado, si se aprueba el que viene con un desfinanciamiento impresionante, ¿verdad? Porque la proyección de recaudación para el próximo año, ya hemos visto que la SAT consistentemente no ha alcanzado las metas de recaudación. Y entonces seguir aumentando el presupuesto, pero la recaudación, aunque aumenta, no aumenta al ritmo que se ha proyectado, ¿verdad? Siempre va creciendo la brecha entre el déficit, ¿verdad? Entre lo presupuestado y lo que se recauda, ¿verdad? Y tercero, creo que hay una mala medición siempre aquí, y es algo que siempre yo he denunciado. Y es que se mide mucho esto del gasto y se dice, no, estamos todavía en un punto, digamos, internacionalmente seguro. Sí, y estamos bien endeudados, ¿verdad? Honrados en pagar nuestras deudas. El interés de la deuda. Eso es lo que no dice, ¿verdad? El servicio de deuda es realmente el que pagamos, ¿verdad? Y mucho de los bonos y todo eso que se quiere aprobar, la deuda que se quiere aprobar ahora es precisamente para eso y algunas obligaciones que hubo, principalmente después del bochinche de los maestros y los salubristas. Pero fueron los maestros realmente los que lograron aquí. El otro año hay un 12% de aumento a los maestros y a los salubristas también. Bueno, ¿cuál es el error? El error es como, y hay que poner el ejemplo porque el ejemplo creo que ilustra mejor el error. El error es como que yo vivo en un condominio y le voy a preguntar a cada casa del condominio, mire, ¿y usted cuál es su sueldo? ¿Y usted cuánto debe? ¿Usted cuál es su sueldo? ¿Y usted cuál es su sueldo? ¿Y cuál es su sueldo? Entonces son, digamos, 100 casas. Y sumo los sueldos de las 100 casas, ¿verdad? Y entonces comparo mi deuda con los ingresos de todo el condominio. Y entonces digo, ay, qué poco debo, ¿verdad? Estoy chilero. Me rechilero, me voy a endeudar más, ¿verdad? El problema no es cuánto debo. El problema es, primero, cómo voy a pagar lo que debo. Y segundo, es cuánto es mi ingreso. Claro. Y si puedo pagar eso con el ingreso que tengo. El problema está que como no es solo del año 2015, sino que tenemos que sumar 2013, 2012, 11, 10, entonces esa deuda es acumulada, va creciendo. Ahorita estamos en ¿cuánto? 110,000, por ahí 109,000 millones, dependiendo de esta aprobación o no del domingo. Vamos a ver si aumenta o no aumenta. De hecho, este es el gobierno que más ha aumentado la deuda. Y cada uno va como competencia, ¿verdad? Y el que viene va a decir, aquel hasta poco le hizo, aumentémosla más, ¿verdad? Y es como que si es carrera, a ver quién aumenta más. Pero ese es el problema que nosotros tenemos. Yo no me voy mucho a la parte técnica, la parte huicoyona, ¿verdad? Sí, el gasto social, no sé qué, ¿verdad? Es medio huicoyona esa parte. Porque no lo miramos en términos de ingresos y de egresos. ¿De cuánto va a entrar realmente? Si tienen proyectado, ¿cuánto tienen proyectado para el próximo año? Si mucho así... 52,000 millones. 54, pues seamos así muy optimistas. Bueno, no podemos ser tan optimistas porque si no llega a los, no llega a los 50,000, pensar que llegar a que yo estoy siendo optimista. No, hombre. Van 52, pues, y aprueban 70. Sí, 71,800, ¿qué es lo que busca el gobierno? Y ahí Encuentro por Guatemala tiene la razón, y hay que decirlo. Porque sí hay lugares donde hay que sacar. La cuestión es que también hay compromisos. Entonces, ese es un juego político. Y ese juego político lo vamos a ver el domingo. Vamos a ver cómo llegamos al sábado y cómo llegamos el domingo. Obviamente, los diputados van a sesionar mañana. Ojalá no haya cumpleaños de otro fisiquín, ¿verdad? Porque si no se van todos a la fiesta. Y sábado y domingo van a estar cansados y va a ser como una carrera a ver quién llega primero. Yo lo que creo es que va a pasar un acuerdo entre ya el acuerdo clásico entre PP y Líder, ¿ya? Y van a aprobar el presupuesto que viene. Ahora la pregunta con el que viene es qué candados tiene. ¿Cuáles son las... Yo esa de los candados. Los límites, sí, porque aún... Ya esa ya no me la creo, esa de los candados, ya de verdad. Ya le sacaron... Sí, ya le sacaron maestra, ganzúa, llave china, no, ahí hay de todo. Vámonos a las redes, solo fue licenciado. Andy nos dice, debate presupuesto, este presupuesto de deuda para pagar deuda es ilógico, es lo que dice Andy. Raúl Barrera nos dice, al ser de alcalde y disposición de alcance y disposición electorales para todos los partidos y no solo para el del gobierno, será aprobado, simple, es lo que nos dice Raúl. Antonio, debate de presupuesto, si ya hizo el PP la transacción de los 300,000 quetzales, por supuesto que lo aprobarán, si no, bajándose a empujar, a avanzar el Congreso. Si no, ni bajándose. Ni bajándose a empujar, avanza el Congreso, es lo que nos dice Antonio.
Oiga, Marvin nos dice, ¿les conviene no autorizar el presupuesto para justificar bonos u otros préstamos? No sé, yo no creo que sea así. Creo que hoy es inverso. Sí, creo que hoy está mucho más complicado. Quique, buenas noches. Buenas noches, Estuardo, a Juan Carlos y a nuestros televidentes. El tema va por acá, o sea, lo que decía Estuardo. En este momento el último presupuesto aprobado fue el que se aprobó en noviembre del 2012. Que fue para el 2013. Entonces el presupuesto vigente del 2013. Y ese presupuesto es el que se usó para el 2014 y el que en teoría se tendría que usar para el 2015. El reto para líder, y ahí es donde entra lo que dice Estuardo, es que si este año no se aprueba el presupuesto, el próximo menos, por ser año postelectoral, con las bancadas todas destruidas. La primera zancadilla en el Congreso. Entonces, el problema para el líder es que si no logra elevar los techos presupuestarios en esta ocasión, ven con riesgo que si ellos llegan a ganar la presidencia, arrancar con un presupuesto de 66 mil millones desde ese momento. Entonces, ese es un incentivo perverso para el líder para aprobarle al patriota el presupuesto del 2015, sabiendo que como mínimo seguramente será el presupuesto del 2016. Es el primer incentivo perverso que tiene el líder de aprobarle un poco este nuevo techo presupuestario a la bancada patriota. Ahora aquí viene el dilema. El discurso va a ser, ok, le apruebo esto al patriota, pero se lo quiero dejar con candados. Pero los candados que le dejé aún y con todas las cosas que dice Juan Carlos, les aplicaría a ellos mismos en el 2016. Entonces viene el incentivo de dejar candados, sí, pero entreabiertos, porque para que los pueda medio usar el patriota, pero para los que los pueda usar líder. Es que esa es la única lógica que tiene, porque es la única forma que tiene la lógica para ellos. Amarrar con chorizos del chucho, pues. Eso es exactamente lo que sucede. Entonces, el problema de fondo es que las discusiones técnicas no se están dando. Lo que va a haber es una discusión política acerca de que, ok, ¿hasta cuánto está dispuesto el líder a darle de presupuesto para el 2015 al patriota, sabiendo que ese será el piso sobre el cual va a tener que trabajar para el 2016? Esto porque están asumiendo de una vez que ganan la presidencia el próximo año. Esa es la discusión que tienen en este momento. Pero ahí hay un incentivo muy perverso. Muy perverso, pero es una apuesta muy riesgosa, ¿no, Quique? O sea, ¿para quién? No, para el líder. O sea, decir, voy a venir y le voy a permitir que ellos eroguen en pleno año pero hay una cosa que está demostrada. La clave es lo que dijo Quique, los candados. Y usted que duda de los candados, precisamente por eso los candados son la clave. Pero hay una cosa más, Juan Carlos. Absoluto. No, pero hay una cosa más, Juan Carlos, en esa línea lo estábamos discutiendo. Ya se fueron de 300 a 500. El patriota no ha tenido capacidad de ejecución. Sí. No la ha tenido. Principalmente el año pasado ejecutó 92%, este año va a ejecutar cerca del 92%. Eso lo que implica es que todos van a gastar de menos, pero poder fiscalizar las cosas que son más propensas a usarse electoralmente, sí se puede hacer, con candados o sin candados. Se les puede caer a la legislación de fertilizantes, al Ministerio de Desarrollo Social, a las láminas, a las bolsas, caer para fiscalizar. Pero el techo presupuestario va a estar aprobado. Esto es lo que está dando por la mente y hoy un equipo técnico, pequeñito, pero un equipo técnico de líder está revisando la propuesta. Sí, no, de fútbol, de fútbol 5, porque no pasa de ahí. Entonces esos 5 están revisando el documento final para hacer una propuesta más formal a partir de mañana, para poder tener esa puerta abierta entre mañana y el día domingo. Esa puerta abierta que, vamos... ¿Cuándo se va a entrar? Mira, yo dije pero al pleno? Pero no, yo creo que el domingo. 66, Kiki. No. Ellos van a tratar de pagar los 71. Los 71,800. Por supuesto. No, es que yo estoy de acuerdo que el incentivo más grande para el líder es el techo más alto. Sí. Porque ese va a ser ellos están pensando en 2016, no en 2015. Claro, así es. 2015 todavía el PP va a tener poder sobre ese y van a tener que tragarse la píldora que el PP va a tener que, digamos, que llevarse los 71,000. Yo no creo que se vayan a tragar la píldora. Yo creo que lo que van a manejar es el geográfico. Pero se la tragan igual, Juan Carlos, por esto. Están apostando a que el PP no les gana. No deciden. Aunque les den la billetera. Ahí está. Ahí está el asunto. Fernando nos dice, debate presupuesto es una transacción interna multipartidista de costo-beneficio operativo para transferencias postelectorales, nos dice Ricardo Zavala. Ahí depende de los candados, claro. Estábamos hablando. Siempre el presupuesto aprobado de última hora y al final aprueban el del año pasado. Bueno, aquí sería el del 2013 todavía. No creo que vaya a ser así, doctor. P11 nos dice, ¿y los 500,000 que ofrece la cada diputado? ¿De dónde sale de ese presupuesto? En 300 ya subimos a 500. De 300 vamos subimos a 500. En 5 minutos subimos
mismos 200,000 que Así dice la mala lengua de Guatemala. Valium nos dice algo que debe considerarse en el debate presupuesto es el porcentaje de ejecución y el cual suele ser muy bajo. Dice Suele Valium. ser en este gobierno 2 años seguidos de 92%, los anteriores llegaban a 96, 97%. Pero hay que decir una cosa, el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido quizás la peor ejecución de todos los ministerios, pero en año electoral va a ejecutar. Es clave. Va a ejecutar. Pero no creas, porque ha sido por falta de capacidad institucional. Por eso le apuesta Líder a que en todo caso le dan la chequera en blanco si todos no saben ejecutar. Eso es lo que le está apostando a Líder. Claro. Zapeta, lo escucho. Pero vamos a ver. Yo en lo particular, yo sí creo que Quique anda bien, ¿no? No, el incentivo. Que Quique anda No, finito hoy. yo creo que el incentivo para Líder, precisamente por eso es que yo creo que van a aprobar lo que quede, de 71 lo bajen pero Líder no va a ser tonto en no aprobar nada o oponerse para que entonces sigamos con el de 2013, porque sería 2013, realmente sería 2016, 2013, 2014, 2015 y sería el cuarto año con el mismo serían presupuesto. 4 con el mismo presupuesto, cuando realmente lo que vemos es que los compromisos crecieron. Miremos solo el compromiso que hubo con el sindicato de salud y con parte en salud, que todos tienen diferentes porcentajes, pero 12% va ahorita ya en el primer año. O sea, esto tiene que... Instituciones en quiebra. Y ya lo discutimos aquí. El OJ, ahí me cuentan de dónde van a sacar los salarios. 105 millones le van a autorizar. Y bueno, la deuda del OJ es de 500. Ahí me cuentan de dónde sacan los otros 400. O sea, sí hay obligaciones. Y esas obligaciones no las va a tener Líder. Entonces, a los dos les conviene aprobar una especie de nuevo presupuesto. Tal vez no es el original que entró, porque ese que entró para regatear, pues. Eso es lo primero que tenemos que... Necesitamos 50, va a poner 100, así si nos da 75 nos rayamos, ¿verdad? Así es como entran los presupuestos, ¿verdad? Nada que tu técnico y tu dirección, la DTP, esas son pajas. Y si uno va a ver cómo hacen las direcciones financieras los presupuestos, pero yo me metí a... Ese es o triste o chistoso, pero llora uno de la risa nada, no tienen nada de técnico. Ahí más o menos tantean para dónde va el aire, a ver si amaneció frío, si amaneció caro. No tienen en realidad una decisión técnica de lo que van a hacer. Menos ahora que tienen que hacer un presupuesto, que tienen que hacer una presupuestación por resultados. Imagínense, todo este presupuesto ya tendría que ver uno, y ellos ya proyectaron sus resultados en términos de decir, y tienen que poner porcentajes, tienen que poner números y todo eso. Yo quiero ver ese presupuesto, ¿verdad? Pero al final a los dos les conviene, a uno porque está pensando en el 2016 y el otro porque está pensando en el año electoral. Y un 2016 que, a ver, aún ganando la presidencia el partido Líder, tendría que negociar con un Congreso que no se ve. Van a tener 3 bancadas que van a tener entre 30 y 50 diputados cada bancada. O sea, UNE, Patriota y Líder van a estar las 3 en esos montos. De 15 días, ¿no? Aquí que a los 15 días esa charada. 72 horas es lo que necesita el otro. 72 pero además horas para el presupuesto del 2016 tendrían que negociar después de la segunda vuelta en noviembre, quedando 10, 15 días. Sí, la segunda vuelta a la negociación. Entonces, ahí nos va a ver complicado. Por eso es mejor por lo menos partir de este techo para la negociación del 2016. Claro. Y el segundo punto que hay que ver es el listado geográfico de obras. Ese es realmente el que está ahorita. Mira, dame 10 obras. No, 5 te doy. Entonces te ayudo a aprobar, ¿verdad? Entonces te doy 7. Pero hay una cosa adicional. Hay un pacto de caballeros, si se le puede llamar así, porque es en el Congreso, hay un pacto de caballeros. Por lo de pacto. Sí. Por lo de caballeros. No por lo de pacto, porque puede ser acuerdo. Componenda. Sí, hay una componenda. Componenda. Le dicen ahora. Por favor. O sea, yo buscándole adjetivos, o sea. Bueno, entonces, el dilema, obviando los demás temas, es que desde hace ya algunos años, la bancada mayor que tiene más diputados en el Congreso escoge primero qué comisión quiere y de ahí empieza la repartición de comisiones. En este momento la bancada que más diputados tiene es la de Líder. ¿Qué comisión quiere Líder? De finanzas. Y obviamente una vez tenga la de finanzas tiene una buena parte de control de ese listado geográfico de proyectos. Entonces parte de la negociación va a incluir el que se respete ese acuerdo y que le toque al Líder el próximo año esa comisión. Con esa comisión, dándole el presupuesto que quiere al Patriota, les preocupa menos teniendo control de la comisión de finanzas para tener control del listado geográfico. Sí, y hay que decirlo, con la presidencia de Luis Rabé, ese pacto de caballeros se va a respetar. ¿Sí? Vámonos a las redes.
Cantón Lee nos dice, debate presupuesto necesario, plan de desarrollo y uso presupuesto como instrumento técnico político y herramienta de desarrollo y redistribución, nos dice. Solo hay un tema que este año, hace 2 meses, se aprobó en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural el Plan Catún 2032 como una política de Estado. Y ese presupuesto que se está discutiendo ahora no tiene nada que ver con lo que establece el Catún 2032. Que sea bueno o sea malo el plan es indistinto ahorita. Si hay un plan de desarrollo y hay una estructura que se debe respetar, no está siendo consecuente el plan con el presupuesto presentado. Uno de los problemas que tenemos en Guatemala es la ley precisamente de esas políticas públicas. En otros países, cuando alguien presenta una política pública, es obligatorio que diga cuánto es y de dónde va a salir el dinero. Le hacen una pregunta aquí que ¿por qué dan por asumido que este presupuesto también será el del 2016? Asumiendo que el próximo año, después de la segunda vuelta, es complicado por la estructura que tiene el Congreso en ese momento que se logre aprobar. Por esto, con esto en mente, si este año no le aprueba líder al Patriota un presupuesto, Patriota no le va a aprobar al líder un presupuesto el próximo año. Entonces es un como toma y daca, ¿verdad? O sea, yo te apruebo un poquito presupuesto ahora, pero me lo tenés que dejar para el año 2016. Antonio nos dice, no más bonos, dijo Don Otto, o toda la población estaba borracha y escuchó no más bonos en lugar de más bonos, es lo que nos pregunta Antonio con un juego de palabras. Alberto, están pidiendo bonos por 4,000 millones y tienen aún 10% del actual presupuesto, que son 6,000 millones. Van a terminar como con 8% de no ejecutar, que son casi los 4,500 millones que están pidiendo. Congreso Transparente nos dice, debate presupuesto, la opacidad con la que se ha ejecutado el presupuesto estos años hace que las bancadas opositoras se opongan al aumento. No todas. David nos dice, el presupuesto debe ser visto como un instrumento técnico y no político. Es muy complejo, es lo que nos dice David. Raúl, la disparidad responde a la necesidad de garantizar los crecientes estipendios del creciente personal allegado inútil, es lo que nos dice Quetzalumán. Los ministerios presentan una planificación detallada de lo que realmente necesitan, es la pregunta, o piden por pedir. Piden por pedir. No, pero si hay un plan estructurado basado perdón, hay que ir a las direcciones financieras, que es de donde sale, y las de planificación. Y las vas a ver, y si sale un presupuesto. Yo les puedo traer aquí 3 ejemplos de que están viendo para dónde va el aire. Pues, si hay un presupuesto, y ahora hay que ponerle resultados, hay que ponerle indicadores. Y tiene que ir vinculado probablemente a las ejecuciones de los proyectos. Pero sí hay, muchos de los ministerios tienen una planificación en función de la expansión del servicio territorialmente o la expansión del servicio en temas de calidad. Por ejemplo, en educación, sabiendo cuántos niños van a haber ahora matriculados, hacen una estimación del tema de libros, del tema que tiene que ver con escuelas, con mantenimiento, con maestros, y sí hay en función de eso una planificación, no mucho más que eso, pero sí hay en función de sus policías. Por ejemplo, si hay una nueva asignación, se hace la asignación de cuántos policías nuevos van a salir de la academia para poder presupuestarlos. Y ese es uno de los principales problemas hoy, que no logran tener ese presupuesto. Hay un tuit bien interesante. Hope nos dice, no creo que al oficialismo le interese aprobar un presupuesto con candados, mejor se quedan con el actual. Yo tampoco creo que eso sea correcto. Los techos no le funcionan. No, ya no le funcionan por 3 razones. Uno, se recuerdan que el año pasado se quedaron con el anterior, pero hubo una ampliación en enero para cubrir los compromisos sindicales de educación y de salud principalmente. Entonces ya no le alcanza suficiente el presupuesto del año 2013. Le necesitan más para adelante. Nos dice Juan, bueno, ¿qué pasaría si no se aprueba? Que era lo que nos decía también hace un momento. Lo escucho, Zapeta, para cerrar. Pero aquí hay una cuestión, y es que también la forma de hacer el presupuesto está cambiando. Y para mí ese cambio en el presupuesto por lo menos le exige un poquito más de calidad en términos de la planificación. Porque no es solo, Quique, no es solo de ver que van a haber 150,000 niños más y entonces necesitamos 150,000 libros y un número de maestros por cada 30 niños nuevos en el sistema educativo. Sí. No solo es eso. Realmente la medición no es ni por cuánto voy a tener, ese es solamente uno de los parámetros que yo tengo para cuando uno va a los diferentes formatos que pide en la DTP. Es interesante que ahora los formatos incluyen en cuál política de las 4 principales de gobierno está, cómo se va poniendo. Cuando uno llega, por ejemplo, al formulario DTP 6, el 5A y el 6, que son bien complicados de llenar, ahí tienen que ponerle, digamos,
en esos 150,000 niños, de esos 150,000 libros, de ese número de maestros, para esos 50,000 niños, no solo a qué política aplica, sino cómo voy a medir la eficiencia, porque eso lo voy a tener que poner yo un número y un responsable al final. Entonces, ¿cómo voy a medir yo que ese dinero que se gastó en los 150,000 niños, en los 150,000 libros y el número de maestros para esos 50,000 niños con 150,000, cuál es mi medición de eficiencia? ¿Voy a lograr un 80% de qué? ¿Voy a lograr un 90% de qué? ¿Voy a lograr, pero de qué? Voy a lograr 150,000 niños con libro, y niño con libro es mi parámetro de medición. ¿Cuál es mi parámetro? O niño que aprendió a leer, o niño, ¿verdad?, con libro que aprendió a leer. Entonces, ahora se está volviendo una cosa más fina en términos de un presupuesto por resultados. Y por eso esos documentos hay que meterse y hay que verlos y hay que ver cómo es el... ¿verdad? Y sí, es un dolor de cabeza meterse. Pero antes no se hacía así. Por eso es que yo insisto que antes se miraba a la buena. Ahora ya exige en algunos ministerios, no es en todos. El método por resultados es en algunos ministerios. Y puede venir un nuevo gobierno, digamos el gobierno del partido X, y el gobierno del partido X dice: a mí esos resultados me vienen del norte, quitémoslo, ¿verdad? Pero lo pueden quitar como... Entonces, no sé si se va a quedar institucionalizado, no sé, pero por lo menos ahorita hay 2, 3 ministerios que lo están haciendo de esa forma. Entonces, a esos hay que medirlos de acuerdo si lograron que el 80% de los 150,000 niños, con 150,000 libros, con el número de maestros para los 150,000, aprendieron a leer. Hay otro parámetro, maestro capacitado, la movilización del maestro. Hay muchos parámetros de calidad y de resultados. Por eso se llama una estrategia y una gestión por resultados, porque se pueden medir. Y yo creo que la ciudadanía, creo que a nosotros, por muy difícil que suene y complicado que suene, sí nos corresponde meternos a veces a excavar un poco, hacer un poco de arqueología ahí, cuáles fueron los resultados y cuáles fueron los parámetros, porque eso se lo pone la misma institución, eso no se los pusimos nosotros los ciudadanos. Sí. O sea, nos pone la necesidad pues de 150,000 niños, ¿verdad? Pero eso es, a ver, es como cuando un gobierno presenta un informe anual, el del famoso 14 de enero, que lo que el libro se convierte es en un buen pieza-papel, es muy caro. O sea, porque yo no veo que alguien verdaderamente estudie el informe presidencial. Pero pero de eso se trata. Se escucha más, por eso, a eso voy. El ciudadano, primero, pocos tienen acceso. Segundo, no, perdón, casi eso es público. Eso no, es público. Por eso, pero al famoso libro hay pocas copias. Ya está en línea y ahí ya se puede bajar, lo puede leer. Estoy de acuerdo, todo, licenciado Zapeta. Estoy de acuerdo. Ya lo puede leer y lo puede tener PDF, lo puede bajar. Pero la cantidad de ciudadanos que lo leen es muy pequeña. Hay muchas ONGs. En Guatemala abundan las ONGs. ¿No sería esa una labor vamos a las redes. ONGs para principiantes? Vamos a las redes. Andy nos dice: debate de presupuesto. ¿Desde cuándo este gobierno no necesita medidores presupuestarios? Necesita medidores de deuda. Antonio nos dice: debate de presupuesto. ¿Por qué no redireccionan todo el presupuesto no ejecutado al Mides y a los demás? En el Mides. En el Mides y los demás que no ejecutaron, pero no más bonos, dijo el presidente. Quique, cerrémoslo. Bueno, un poco lo que está ahí en discusión. El presupuesto es muy rígido, y es rígido porque esa es la estructura constitucional en la que está hecho desde el principio. Entonces, cuando se habla de estos aumentos, que además le ponemos más rigidez cuando se aprueban beneficios para ciertos sectores, sindicatos en particular, o para ciertos sectores empresariales, o para ciertos sectores de organizaciones no gubernamentales, lo que termina haciendo es que termina siendo una camisa de fuerza más rígida todavía la que le ponemos al presupuesto. Entonces, cada vez que se aprueba el presupuesto, lo que hace es que ya está redistribuido a una serie de actores con los cuales el gobierno le queda poco que pueda decidir de qué va a hacer ese siguiente año. Y por eso incluso las mediciones por resultados que dice Estuardo se quedan cortas, porque hay resultados sobre un pequeño porcentaje del presupuesto. El resto ya está asignado a bonos, a salarios, a algunas pequeñas inversiones, a atención de deuda. Ya no tienen, entonces, o a las municipalidades, o al organismo judicial, o a la Universidad de San Carlos, o a la CDAG. Entonces es poco lo que pueden hacer con ese nuevo ingreso que pudieran llegar a tener. Y esto es lo que está ahogando el sistema. Entonces tenemos que repensar y redefinir por completo el modelo del presupuesto para poder encontrar cómo logramos llegar a los objetivos que decía Estuardo y a los que están planteados en el Cantún 2032 o lo que sea el plan de desarrollo, y en base a esos desarrollar una nueva visión de presupuesto. El problema es que eso está metido en candados en la Constitución Política de la República. Hasta aquí con el debate de este tema. Vamos a nuestro tuit del día gracias a Movistar.
Y es que nuestro tuit del día es presentado por LTE de Movistar. Bienvenido al futuro con LTE de Movistar. Vas a volar. Tuit del día para David Arnoldo Reyes. El presupuesto debe ser visto como un instrumento técnico y no político. Es muy complejo. Utilizando nuestro hashtag de la noche, debate presupuesto. Nuestro tuit del día para David Arnoldo Reyes. Tuit del día fue presentado por LTE de Movistar. Bienvenido al futuro con LTE. Vas a volar.